Hola a todas y todos, vamos a continuar entonces con esta categoría de la sociosfera, en particular en el componente corporación, para comprender un poco otra de las grandes transformaciones y sobre todo una muy importante para nosotros como economistas, comprender cómo ha surgido este tema de las corporaciones y cuál ha sido su papel a lo largo del oleaje de la historia. Pues bien, vamos a iniciar entonces con la corporación en la primera ola. Y bueno, ustedes se preguntarán, ¿habría corporaciones en la primera ola? Pues no ciertamente, pero podríamos decir que empezaron las semillas que se han ido cosechando a lo largo del tiempo. Entonces, la propiedad estaba en cabeza de un individuo, una familia o una asociación, pero una asociación muy pequeña. Hablamos de pequeñas empresas, de pequeñas corporaciones, de pequeñas firmas que requerían de inversiones muy limitadas en cuanto al tamaño. Los volúmenes de las inversiones eran muy pocos, eran momentos en la historia donde no era rentable hacer grandes inversiones, no generaba ganancias significativas, por tanto no había un incentivo para invertir, pero también de una parte pues no hay ese incentivo para invertir porque no hay rentabilidad, pero de otra parte habían unos riesgos muy altos de que no se obtuviera ninguna ganancia. Entonces en ese sentido las empresas se quedaron pequeñas y esto aunado a un hecho significativo que es el concepto de responsabilidad solidaria. ¿Qué significa esto? Si la empresa perdía, los miembros, bien sea el individuo, la familia o los pequeños socios de la empresa, respondían solidariamente en las pérdidas, es decir, no solamente se perdía la inversión realizada en la empresa, sino que esa inversión, si las deudas eran superiores a lo que la empresa tenía en ese momento, se respaldaba entonces con las propiedades de los propietarios. Entonces, si una empresa, si una pequeña corporación quebraba, no solamente quebraba la empresa, sino que quebraban las familias y los propietarios de esa empresa. Entonces, este concepto de responsabilidad solidaria limitaba muchísimo el que otras personas quisieran ingresar a hacer inversiones en empresas, porque la idea de que si la cosa no funciona, no solamente quiebra la empresa, sino que quiebro yo con toda mi familia, pues era un limitante bastante grande. Y este detalle es un detalle muy importante que fue superado solo hasta la segunda ola, cuando surgen las grandes corporaciones con grandes inversiones. Y cuando hablamos de grandes inversiones, estamos hablando de inversiones de más de $1 billón. Y bueno, específicamente estas grandes corporaciones surgen a inicios del siglo XX, 1901, si la memoria no me falla, 1903, surge la primera gran corporación en Estados Unidos, pero 18 años después ya eran cientos de grandes corporaciones las que habían en Estados Unidos. Entonces se proliferaron supremamente rápido. Estas grandes corporaciones surgen con grandes inversiones, y las grandes inversiones implican también grandes riesgos, pero para que se quieran hacer grandes inversiones y que muchos inversionistas quieran entrar en una empresa o en una corporación, a pesar de los grandes riesgos, pues lo único que indica es que si hay altos riesgos, entonces la rentabilidad es alta. Ustedes dirán, pero eso también ocurría en la vez pasada, altos riesgos, sí, allá teníamos altos riesgos, pero con rentabilidades muy bajas. Ya en la segunda ola tenemos grandes riesgos, pero con elevadas rentabilidades, lo cual hacía atractivo la inversión. Pero adicionalmente a ese detalle, aquí saltamos a un elemento de responsabilidad limitada. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo invierto en una corporación y si la corporación fracasa, pierdo lo que invertí en la corporación, no está respaldado con mi patrimonio familiar. Entonces, se quiebra la empresa, más no me quiebro yo. Bueno, malo, ustedes juzgarán. De una parte, permitió que se extendieran muchísimas corporaciones. Aquí tenemos una mirada rápida de las corporaciones más importantes en globales actuales en el mundo, pero de otra parte también podemos decir que este tema de la responsabilidad limitada ha significado que muchos grandes inversionistas en el mundo y en Colombia, pues sencillamente cuando las empresas fracasan, se quiebran y pierden todos los que han invertido allí, como muchas de las probolsa en nuestro país, y el que hizo la empresa, pues perdió su dinero, el que capturó sus recursos, y sin embargo está inmensamente rico. O sea que no tengo ninguna responsabilidad yo social frente al hecho de que otras personas hayan tenido una pérdida.
es una perspectiva adicional para que ustedes revisen hasta dónde la responsabilidad limitada efectivamente ha permitido el gran nivel de expansión de las corporaciones y la economía en el mundo, pero de otra parte, socialmente, que hemos sacrificado por ello. Bueno, y en tanto que la tercera ola nos propone unas corporaciones que precisamente traten de subsanar estos errores de las corporaciones en momentos anteriores. Nos ofrece y más que nos ofrece, nos demanda unas corporaciones que tengan las siguientes características, es decir, que estén comprometidos con la biosfera, es decir, corporaciones que tengan conciencia ambiental, que estén ambientalmente constituidas de tal manera que disminuyan la emisión de gases, que tengan la posibilidad de reciclar, que contaminen lo menos posible, que sean sanas para los seres humanos, es decir, que nos veamos no únicamente como corporaciones pensadas en la tasa de ganancia, sino que son corporaciones que además de la tasa de ganancia tienen claro que el planeta que tenemos es uno solo y debemos cuidarlo. También están comprometidas con una sociósfera diferente, es decir, con una sociósfera basada en relaciones significativas. Recordemos que la segunda ola nos proponía una sociósfera de una familia donde papá y mamá son liberados de relaciones familiares, pero más que las relaciones familiares, está liberado en tiempos de las obligaciones y responsabilidades familiares para poder ingresar al mercado laboral. Aquí lo que nos propone la tercera ola son sociósferas que combinen las relaciones familiares con las relaciones productivas. ¿Y cómo podría verse ese tipo de sociósfera? Básicamente, mucho de ello hace parte de lo que actualmente estamos viendo, para bien o para mal. Me explico, el trabajo en casa, por ejemplo. Hay muchos detractores y muchos defensores de esto del trabajo en casa. Por un lado está quienes dicen que podemos compartir y tener más tiempo con nuestras familias, pero otros dicen, ¿cuál tiempo? No se trata de estar frente a un computador, sino de tiempo de calidad. Ahí les dejo algunos elementos para que, aunados a la lectura juiciosa del libro de Toffler, pues ustedes saquen sus propias conclusiones. De la misma manera, estas empresas, estas corporaciones tienen que estar conectadas con la infosfera, es decir, con los sistemas comunicacionales, con las esferas del poder. Es decir, en muchos casos lo que estamos encontrando es que países están dominados por lo que llamamos los grandes cacaos de la economía, es decir, los propietarios y dueños de las corporaciones tienen la posibilidad de ejercer el poder por sus grandes recursos y sus influencias políticas, y deben hacerlo con responsabilidad. Entonces estas empresas tienen adicionalmente pues la posibilidad de hacer una gran presión moral. Bueno, esto es un poco lo que podemos resumir de la sociósfera que nos propone Alvin Toffler.